Soy María Oña López, vine de Córdoba, de Villafranca, de un pueblo de al lado de Córdoba, y nada, vine en el 64 y tenía pues 14 años, recién cumplida. Mi nombre es Enriqueta Beliz Martínez, tengo 64 años y nací en un pueblecito de Cuenca llamado El Provencio. Me llamo Dolores Úbeda Álvarez, nací en Sevilla, tengo 73 años y vine aquí a Valencia con 13, a Quart de Poblet. Soy Carmen Periáñez Orozco, tengo 74 años. Nací en un pueblecito de Cádiz llamado El Torno y me vine a Valencia a los 16 años. Soy Isabel Sánchez Río, vine de un pueblo de Jaén y vine a Manises cuando tenía 18 años. Soc Nativitat Orégano Pardo, tinc 86 anys. Vaig vindre a València, a Bislat també millor dit, en el 44. En acabat me vaig vindre així a Quart de Poblet en el 57, un mes abans de la riada. Me llamo Isabel Egea Figueroa y soy de Villacarrillo, provincia de Jaén. Y tengo 81 años, cumplidos antes de ayer. Ahora me presentas a mí, bueno, yo soy bueno, pues eso, que esta es mi hija, la mayor. Tengo 6 y esta es la mayor. Y Bueno, yo me llamo Juana, en la familia me llaman todos Juani, pero Juana, igual que mi abuela, era lo normal poner el nombre de las abuelas. Me llamo Juana por mi abuela paterna. Y nada, y en julio hago 61. Y nací también, nací en Villacarrillo, aunque con 18 meses, pues ya mis padres me trajeron a vivir a Quart de Poblet. Mi infancia fue en mi pueblo, hasta que tuve los 13 años que me vine aquí. Mi padre era del campo, salía los veranos a segar, y mi madre era modista. Pero las cosas allí se pusieron muy feas. Mi madre vino a Valencia porque una tía mía estaba enferma, y mi madre vino a cuidarla, y ya no volvió al pueblo. Ya mi tía y mi tío empezaron, Lola, que se llamaba también como yo como ella, o ella como yo, lo mismo da. Y le dijo, quédate aquí, que con tu hermana, que nada más que sois 2 hermanas, que tal... Que bueno, que aquí se quedó y aquí nos fuimos viniendo todos. Mi padre era herrero, el herrero del pueblo, era un profesional muy, muy grande, quiero decir, él había nacido ya, mi abuelo era herrero, o sea que... Y pues nada, mi madre, para ahorrarse un jornal, porque entonces las cosas no estaban, era la ayudanta de mi padre, o sea, fue la primera pionera, es decir, ser la primera herrera mujer, ya no sé a qué nivel, si a nivel de España, si a nivel de ahí, pero del pueblo desde luego. Y con sus embarazos, o sea, vengo a decir que fue una mujer con muchos arrestos, porque estaba embarazada de 9 meses y seguía dándole al macho. ¿Sabéis lo que es el macho? El macho es un martillo muy grande que hace, que moldea el hierro, ¿vale? Mi padre dejaba el hierro que quería moldear, él le daba con el martillo pequeño y mi madre tenía que darle con el grande, ¿sabes? Así. Y así crió, o sea, tuvo a sus 4 hijos, siendo herrera. Mi padre, como era tractorista, tenía que ser el último en salir, pero al salir el guardabarrera ya se había ido y entonces pasaba una furgoneta y él no se dio cuenta. Entonces le dio un golpe, lo despidió a 20 metros y ya. Y entonces nosotros, mis hermanos, ya no querían estar allí porque decían que ya había otra persona, que veían a mi padre. Bueno, mi madre tenía un hermano aquí, Valencia, que vivía en la calle La Reina. Digo vivía porque ya no está.
vivía en la calle La Reina y entonces él le buscó un piso a mi madre y nos vinimos. Y mis hermanos tenían trabajo en Chiribella. Y entonces dijeron, mamá, es mejor buscar un pueblo más cerca porque nos cuesta menos que atravesar toda Valencia en un pueblo. Entonces mi madre fue a Aldaya y fue a algunos pueblos, pero le gustó Cuart, porque a ella le gustaba mucho la naturaleza y entonces, como en la avenida había muchos árboles y eso, a ella eso le gustó y entonces compró el piso ahí. Me dueren així perquè ma mare es va quedar cega quan va tindre 2 xiques. Uno se le va morir i l'altre va quedar. Entonces, es començava mon pare a vendre camps de los que tenia, perquè d'això se vivia en Conca. En acabant ya no les quedaba camps. Mi padre era encargado de un cortijo, habría oído los cortijos de Andalucía, y era un cortijo de muchísima gente, y entonces era encargado de toda la gente. Y mi madre pues era para hacer las comidas para la gente que había, para limpiar el cortijo y para hacer las tareas del hogar. Tengo recuerdo que tenía muchas amigas, tengo recuerdo de que yo cuidaba a mi hermana, pequeña, 8 años más joven que yo, y mi madre se iba a trabajar, porque la que más trabajaba en realidad, que era siempre, era mi madre, porque mi padre era los veranos y si le salía alguna cosa, pero si no, tampoco. Y nada, mi infancia era, pues tenía muchas amigas. Unas veces hacíamos las cosas bien y otras veces hacíamos maldades. Cogíamos telas de mi madre que no tendríamos por qué haberlas cogido y las cortábamos para hacer muñecas de trapo, que hacíamos muchas. Viene mi marido y le digo, Ángel, aquí no tenemos porvenir ninguno. Y entonces allí mi padre lo colocó donde estaba él trabajando, que era la temporada del aceite, de coger la aceituna y moler la aceituna, y en la fábrica de hacer el aceite, pues allí lo colocó. Pero cuando que terminó la temporada del aceite, ya se quedó otra vez sin trabajo. Y entonces un amigo le dijo que se viniera, que trabajo sí que había. Porque entonces vino y se colocó aquí ya haciendo baldosa, pero bueno. Y luego ellos mismos nos alquilaron una habitación también, poco más o menos, hasta que ya se quedó un piso vacío, que se fueron a Francia y nosotros nos quedamos, nos alquilaron, dejaron 2 habitaciones cerradas y los demás nos lo alquilaron. Y allí nació y nació la otra, la Isa, la que vive en Ribarroja, y allí nacieron 2. Vamos a celebrar nuestro año como otras veces, pero que hacía 2 cursos que no podíamos hacer. En los años 60 o por ahí, o 59, mi padre crió a una sobrina y cuando se casó decidió venirse a Valencia con su marido. Y cuando estaba aquí en Valencia, en Cuart de Poblet, pues nos escribía carta que estaba tan a gusto, que estaban trabajando los dos, que se vivía muy bien, que era un pueblo muy tranquilo. Y mi padre, claro, nosotros ya, mis hermanos, uno tenía 18 años, el otro tenía 18, se llevan un año, 17, y yo iba a cumplir 16. Y mi padre pensó, ¿qué hago yo? Tengo faena con la parcela para mí y para uno más, y los otros, ¿qué va a pasar? Y entonces le escribió a mi prima le dijo que enseguida que viniese. Vino mi padre, le encantó Cuart de Poblet, le encantó. Y ya se dejó el piso comprado y todo, en la calle Batalla de Almansa. Y entonces llegó mi padre al pueblo, empezó a contarnos cosas y nosotros alucinábamos, acostumbrado a un pueblo tan pequeño.
que no había de nada. Él nos contaba la industria que había, el trabajo, y lo tranquilo que estaba el pueblo, lo bien que estaba todo. Bueno, nosotros locos de contentos, mis hermanos y yo. Soc Andrea Moreno Martín, soy llicenciada en Història i en Antropologia Social i Cultural i soc veïna de Quart de Poblet. L'èxode rural que es produeix en Espanya a mitjans del segle XX s'associa al procés de despoblament dels municipis de l'interior de la península Ibèrica. Normalment són zones agrícoles, de tradició molt rural, i la població s'adreça a grans ciutats i zones costaneres que són més dinàmiques econòmica i socialment. Per entendre ben bé per què la gent es desplaça d'estos municipis d'interior cap a, en aquest cas, per exemple, la costa mediterrània i les grans ciutats valencianes, hem d'entendre que és aquesta edat o aquesta història del passat recent espanyol. Acabada la guerra en el 39, comença una postguerra molt dura i la dictadura instaura una economia autàrquica, molt nacionalista, en la qual el sector primari és bàsic. Què vol dir? Que a més d'haver perdut una guerra i estar el país en procés de reconstrucció, la gent no té accés ni a què viures, ni accés a serveis bàsics, i els municipis més menuts i més rurals d'aquesta Espanya, diguem, més interior, pateixen especialment un gran aïllament. Degut a aquesta evolució que pateix la dictadura franquista, Espanya comença el que se denomina l'aperturisme o el desenvolupisme. N'hi ha dos fets claus en la història d'Espanya que marquen, diguem, aquest context d'arrencada o de boom de l'èxode cap a les ciutats. Coses que passen a Espanya molt clau per a aquest canvi social i polític són els plans d'estabilització econòmica de l'any 59 i, per supost, també les grans inversions que els Estats Units acabaran donant a Franco en una acceptació del règim del dictador dins del marc europeu i internacional. Comença el que s'anomena la industrialització d'Espanya. Quan vinguérem, resulta que la taulanca no estava plovent. Baixàrem en Aldaya en el tren, que venien de Conca en carro hasta Utiel, con les coses que portàvem. En acabant d'allí, al dia següent, se vingueren per a València. Entonces agarrarem el tren, mon pare, el meu germà, i una cosina que Matia mos deixà, que tenia 4 anys més que jo. Yo nací con una minusvalía, entonces mis piernas no valían para andar y yo pues estaba andando por el suelo hasta los 10 años, porque entonces no había silla, no había nada, y menos allí, porque claro, la parte de Andalucía, una niñez muy mala, muy dura, muy mala. Tenía unas manos como una persona que está trabajando en el campo y la rodilla era todo úlceras por detrás, por ahí detrás me salieron úlceras y las rodillas pues las tenía también mal. Así pasé 10 años. Luego ya, pues bueno, mis padres vieron que ya con 10 años pues había que hacer algo conmigo, porque si no, ¿de qué iba a vivir luego? Entonces ya se fueron de allí y se fueron al pueblo. Bueno, pues lo primero, como natural, ponerme en el colegio. El colegio, una odisea. Eso, yo era una culebra, yo era todo lo más,
porque como iba por el suelo, pues era culebra. Los críos me pegaban, la maestra se reía, y aquello era una vergüenza, con perdón. Ma mare es comença a plorar a veure que no tenien techumbre en la casa, i entonces un home del costat, una família que vivien allí, que tenia 4 o 5 fills també, el tio Narciso, que se deia, l'home, i és que es comença a dir, no plore, dona, no plore, passeu a casa, a ma casa, passeu a ma casa i quedeu-vos així, demà ja veurem. Es tingué una manta i palla perquè es quedarem allí, si eren les 2 o les 3 del matí, hasta que vinguera el dia, i allí estigueren. Al l'endemà, doncs, mon pare va anar a buscar als albañil a veure què passava, i en 2 o 3 dies, però estigueren 2 o 3 dies en aquesta família. Molt bona família. És que abans n'hi havia gent molt bona. Y un día mi madre fue por mí y le dije, mira, madre, yo no vuelvo aquí, al colegio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Digo, yo quiero ser modista de siempre, desde pequeñita. Bueno, pues vale. Y fue mi madre a hablar con una modista que no quería enseñar a nadie, pero cuando les puso el caso de que yo es que no podía ir a otro sitio, porque si iba a otro sitio no llegaba. Y mi madre ya, con los años que tenía ya, que tenía casi 11 años, a cuestas, no me podía llevar. Y bueno, pues la señora esta le dijo, mira, yo no enseño a nadie, pero a ella, como si es hoy mismo. Quan vaig tindre 11 anys, ma mare se va quedar en esta. Entonces tingué 2 xiques més, perquè ella no volia més, però algun metge li va dir, a lo millor al tindre un altre fill, a lo millor li torna la vista, al canvi del cos, que tal, que qual. Ma mare va fer-li cas i tingué 2. Entonces ja mos va... Mon pare seguia treballant, encara treballava més, perquè tenia que treballar més. Cuando terminé de aprender a coser, pues hice el corte, lo hice por correspondencia. Yo tenía un padre que me enseñó todo. Me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó todo. Y luego, pues, cuando hice el corte, él me ayudaba. El motivo de venirnos a Quart de Poblet fue porque ya estaba aquí en Manises viviendo una hermana de mi padre. Y entonces mi tía le dijo, vente para acá, para Valencia, que hay mucho trabajo de lo tuyo y aquí yo creo que vas a avanzar bastante. Y eso fue, primero se vino mi padre, estuvo trabajando en un taller, vio que sí, que veía futuro y se quedó aquí una semanita o 2. Y después él, su meta era traerse a toda su familia, porque claro, la echaba mucho de menos. Y fue aquí a un taller, a talleres, ahí en Quart de Poblet, Talleres Mateu, que seguro que la gente se recordará, Talleres Mateu, pues lo contrató a mi padre también habló de mi hermano el mayor, que quería también que lo contratara a él, también fue así, y nos proporcionó vivienda. Que en mi pueblo no había agua corriente, teníamos mi madre y yo ya como era mayorcita le ayudaba a mi madre en las tareas de la casa, y nos íbamos al río a lavar, y nos traíamos la ropa ya seca y todo, pero ¿tú sabes qué palizón para estar todo el día en el río lavando? Pues cuando yo llego a Valencia, mi padre le había dicho a mi prima que comprase los muebles, y fue a la fábrica del Fles, compró los colchones, compró los muebles, amuebló el piso. Yo cuando llegué a Quart de Poblet y vi el piso que tenía, pero esto es nuestro, porque yo eso no me lo imaginaba. Y mira que mi padre nos contaba, pero yo no me imaginaba eso de pasar cada momento un avión, que yo en mi vida había visto un avión.
la terraza, que tenía una terraza, escalera, que mi pueblo eran todos casitas bajas. Yo estaba todo el día subiendo escalera y bajando porque eso era una novedad para mí. Fíjate con qué poco nos conformábamos. Acostumbrado a no tener nada, a tenerlo todo, todo. Ir al váter. Nosotros no teníamos váter, teníamos que ir al corral. Imagínate, bañarte, te bañabas en el río o en un canal que había. Y eso de abrir el grifo y ducharte, eso era, bueno, el más de lo más. Cuando yo vine aquí a Quart de Poblet tenía 6 años. Era la tercera de los hermanos, luego mi hermana también, que tenía 2 añitos. Y bueno, en realidad no me llamó gran cosa la atención porque era también pueblo. O sea, no fui a una ciudad, a una gran ciudad, venía de un pueblo y seguía en un pueblo con sus casitas bajas, con la gente viviendo bueno, era más o menos la vida de pueblo de allí. Pero sí, lo que me llamó la atención fue el idioma, lo que más me impactó, el idioma. Pero al mismo tiempo, en aquel momento yo no le di importancia porque claro, con 6 años tampoco tienes una visión así muy amplia de la gente y tal. Pero ahora, con el tiempo, me he dado cuenta de la gente tan buena que había en el pueblo y sobre todo en esa calle, que nos acogieron con los brazos abiertos, se adaptaron a nuestro idioma, o sea, nos hablaban y nos ofrecieron todo aquello que nos pudiera hacer falta. Al mismo tiempo, ellos también, por ejemplo, en las horas de la comida, veían a mi madre, que mi madre compraba, ya ves tú qué tontería, habas tiernas, y nosotros las habas tiernas no las comemos así, tal, igual, sin cocinar. Entonces ellos, eso era una cosa que no habían visto nunca. Y les llamaba mucho la atención, al igual que nosotros nos llamaba la atención las alcachofas que nunca las habíamos visto. Y decíamos, ¿y qué hacen estas personas con esta verdura? Yo tenía una vecina que yo me iba y mis hijos me los dejaba y le decía yo, tía Enriqueta, que voy a ir a comprar, los nenes se quedan solos. Y eso yo me dejaba la puerta abierta. Y porque entonces no había tanta maldad como hay ahora. Y esta mujer se hacía cargo de mis hijos. Y cuando me fui a tener a mi hija, la que vive en Ribarroja, al hospital, me la dejé a ella cuidando al que se lleva un año, a este, con la otra y ella, las 3. Era yo la que tenía que estar en medio de las 2 cunitas, cuando eran pequeñitos, por si tosían, por si se devolvían, por todo. Es que los hermanos mayores teníamos esa responsabilidad que siempre... Había un pasillo largo y ella... Y nunca... Me acuerdo, digo, ¿cuánto hemos penado, madre mía? Y ella era... Claro, imagínate, es que... no tenían carrito, no podían llevar... No, claro, no llevaban... Claro, tenía que, o sea, embarazada y luego los hijos agarraditos al mandil. Al mandil, porque no había carrito, no había nada. Quan tingueren 2 anys els portarem al col·legi, a la guarderia o lo que fora, a la guarderia. Entonces ma mare es posaren a vendre iguals. Entonces és quan es començaren a viure un poquet, perquè el primer que va fer ma mare quan se ficaren a vendre iguals, comprar-me 2 batetes, perquè no tenia només que la posa. Ya va. Ya. Y yo sí que tengo esa sensación de mujeres ahí ayudándose unas a otras. Y eso lo conservo, y ese recuerdo, no sé, a mí me hace ser muy orgullosa de... Uy, mira, me emociono y todo, porque es que tengo esas vivencias y digo, joder, qué suerte dentro de esta... Uy, me emociono. Porque también fue una infancia. Claro. Porque que te deje tu madre con 3 añitos sola, que no te llegan las manos a poner las tetinas del biberón, te lo tengas que apoyar aquí. Pero quiero hacer un apunte ahora que soy mayor. Y pienso, qué angustia a mi madre tenernos que dejar solos. 3 criaturas solas y tener que ir a parir. Ella yo ahora, siendo ya una mujer adulta y tal, digo, el sufrimiento de mi madre
El sufrimiento de mi madre, eso... Pobrets que patiren molt perquè una dona que està cega i té 2 fills i no pot veure-los, què te creus que ma mare no haurà passat? Jo, hasta que no vas tindre xiquets, no sabía lo que ma mare había pasado. Mi padre era una persona muy buena, muy dócil, sobre todo muy dócil, muy inteligente. Y conmigo, pues, yo era para él todo. Para él era todo. Si yo no estaba, ya no había nada. Si yo estaba, era todo. Eso de decir, mira, porque yo ya estaba cosiendo y él pues ya empezaba con el Alzheimer. Me decía, ¿nos vamos a acostar? Yo tenía que ir delante a acostarme. Y cuando él se acostaba, entonces me levantaba yo y me ponía a coser otra vez. A mí me gusta mucho vivir aquí y la bandera y bueno, y sé, como no hablo valenciano, pero vamos, chapurreo el himno y todo cuando está, a mí me gusta. Pero claro, mira, el saber que de allí fueron mis mayores, mis padres y todo eso, pues claro, cuando canto el himno y sale la bandera, pues me emociona. Porque mi padre además siempre nos decía que uno tenía que defender siempre lo que era suyo y sus raíces por encima de todo, porque la persona que no era capaz de defender lo suyo y sus raíces era una persona como que no tenía ni seña de identidad. Entonces, y a mí eso pues, ¿sabes? Y me da eso, y yo ya te digo, no sé con cuál me emociono. Yo te digo que aquí estoy estupendamente, tengo hijos, tengo nietos, tengo yerno, pero claro, cuando voy de Peñaperros para abajo, pues me gusta. En aquests moviments, especialment de l'èxode rural cap als pobles valencians i, per exemple, també Quart de Poblet, això es dona molt, és molt característic, que gent dels mateixos pobles acaben agrupant-se i generant nous barris i noves maneres de relacionar-se en uns entorns que per a ell eren totalment nous i diferents a on s'havien criat i on tenien la seva família. Yo siempre, a pesar de que han pasado muchos años, pues siempre, a pesar de que yo tenía 6 años, a mí mi tierra siempre me ha llamado. Y yo pues siempre me ha tirado, tenía un cordón umbilical con mi pueblo, con mi gente, yo tenía allí familia, me llevo con ella fenomenal. Y nada, hasta el punto de que convencí a mi marido para podernos comprar una casita allí. Yo me adapté tan bien aquí que yo no me acuerdo. Yo sé que soy andaluza porque lo soy, porque mis raíces son allí, pero yo no he echado de menos mi tierra para nada. Lo tengo que decir como que es la verdad. No puedo decir, ¡ay, Dios mío, yo cuanto que pueda me voy a mi tierra, porque yo me tengo que morir allí! No, yo me quiero morir aquí, que están mis padres, que está toda mi familia, que están mis hijos. Yo no me iría nunca. Mira, yo el vínculo de mi pueblo no lo he perdido porque yo tengo una amiga que es como si fuera una hermana, que mis hijos me dicen, ahora no hay amigos como esto. Pero Quart de Poblet es Quart de Poblet, ¿eh? Yo de mi pueblo no me acuerdo de nada, ni para nada, porque yo soy cuartera, y me siento cuartera, porque llevo aquí 60 años. Y a mí que no me quiten Quart, ¿eh? Ni que me lleven a vivir a Manises ni a otro pueblo, que yo Quart es Quart.
Cuando yo empecé a trabajar, como en todos los sitios, pues sí que había diferencia entre hombres y mujeres, mucha diferencia. Yo no podía ir a sacar dinero al banco. Mi marido era el que sacaba. Por eso ellos siempre podían independizarse, comprarse su cochecito. Independizarse me refiero no a vivir solos, sino a tener más cosas. A tener más cosas que una mujer no podía tener. Las mujeres no podíamos ir solas a abrirnos una cuenta en el banco. No, porque yo como no trabajaba... Luego manejábamos nosotras, eso también es cierto. Pero... Como no trabajaba, tampoco me la podía abrir. No, mamá, ¿y qué tiene que ver? Era porque no te permitía, tenía que firmar él primero y luego tú. Mi padre se puso a trabajar en un horno de Manises, metiéndole leña para calentar el horno. Mis hermanos de albañil. Y cobraban 400 pesetas al mes. Y yo llegaba a casa con mi sobre y le daba a mi madre 600 pesetas. Bueno, estaba loca, de contenta, de ver que la mujer, entre 4 hombres, ganaba más que ellos. Y me ponía más ancha que larga. Con 12 años, pues me llevó eso, encima de un rulo, que se dice del que muele la aceituna. Me sentó allí, pero yo no andaba. Me sentó y me dijo, quiero hablar contigo y quiero que me entiendas. Pues mira, tú tienes 12 años ahora, ¿vale? Tienes que aprender, porque de lo que aprendas tienes que comer. Porque hoy en día los hombres son los que mantienen a las mujeres y las mujeres son las que dependen del hombre. Entonces tú no te vas a casar y como no te vas a casar, tienes que comer de lo que trabajes. Así que ya sabes, no hay más remedio que aprender y hacer las cosas que yo te diga. Y me cayó muy bien. Mira si me cayó bien, que nunca me he fijado en un hombre. Quan me vaig independitzar, pues es comencé a guanyar diners per a mi, que en la vida havia guanyat una guileta, mai en la vida, perquè no havia treballat, i quan no havia treballat, pues no tenia diners, per res. Si tenia que anar, jo què sé, a pintinar-me, tenia que demanar-se-los a ma mare, perquè jo no tenia diners, perquè no, mai en la vida ha treballat, mai en la vida. Ha treballat més que una negra, però no ha guanyat diners. Las madres también eran muy machistas, que tenían ya en su propia casa diferencias con hijos y con hijas. Los padres antes, no sé, los veía yo era pequeña y yo eso no, pero los veía como más duros, como es tu marido, no puedo intervenir o no puedo decir nada, ¿no? ¿Sabes? Como que tú eso, chico, te estoy pidiendo que no me llevo bien, pues nada, hija, aguanta, porque ¿dónde vas con 4 hijos? Y era lo que había, y aguantaban. Los mensajes que que recibías de tus padres era que tenías que aguantar, que para eso te habías casado y tenías un marido y tenías unos hijos, y la mujer, para los padres, tenía que estar ahí con su marido, aunque incluso, que no es mi caso, gracias a Dios, aunque el marido la maltratara, la mujer estaba obligada a aguantar al marido, incluso porque los padres se lo exigían, más que pedir, se lo exigían. Y nosotras pues a lavar, a limpiarle, ay, límpiale los zapatos a tu hermano. ¿Vale? Ahora digo, mira, si hubiera sido ahora, le había tirado los zapatos por la ventana. En la época de novio no podía hacer nada, pero hacía todo lo que querías. No se podía, pero se hacía. Eso es lo que te puedo decir. Que los padres, si tenías que ir al cine, tenías que ir con uno de tus hermanos, o si tenías que ir a un baile, tenías que ir con uno de tus hermanos, que si tenías que ir aquí, tenías que ir con tu primo y con su novia. Nunca podías ir solo. Pero cuando se encartaba a hacer algo, tú te buscabas las vueltas y lo hacías. Igual. Nos han prohibido tanto, nos han exigido tanto a la generación, a las mujeres de mi generación. Siempre hemos tenido que ser teníamos que dar lo que ellos esperaban que nosotras diésemos. O sea, en mi infancia, en mi juventud, me casé y la cosa ha funcionado cuando me he comportado en cuanto empecé a querer aprender más, a querer como que está sacando los pies del plato. Siempre la mujer tenía la culpa, porque no había sabido llevar el matrimonio como se tenía que llevar.
Y como se tenía que llevar era como querían tus padres, quería tu marido y quería, como tú has dicho bien, la iglesia, hija mía, sí, tú a ser fiel, tú tenías que ser fiel, pero tu marido daba igual. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. La divisió sexual del treball en mitjans del segle XX en Espanya va molt marcada per lo que són els axiomes del règim franquista. El règim franquista és un règim molt excloent, misògin, paternalista, en el qual la dona no és ciutadana, tampoc són ciutadans els homes, que són súbdits, però vull dir, és considerada com un individu de segona classe, la que en principi no té capacitat ni d'assumir un rol d'executiu ni en una economia de mercat, desenvolupar una tasca professional. Moltes vegades, i especialment en els primers franquismes, estan vetades a l'educació superior, la qual cosa vol dir que en l'Espanya de Franco i especialment en el primer franquisme hi ha uns rols de gèneres molt marcats. La dona, òbviament, té una funció reproductora com a mare i esposa del seu marit, primerament supeditada al seu pare o al seu germà, i una vegada es casa, perquè la seva funció vital i social era ser dona de sa casa, acabarà sotmesa a lo que és el seu home. Això seria el marc teòric, és de veres que n'hi ha moltíssimes parelles que després en casa tenien una vida més laxa. Però això sí que marcarà molt que de cara al públic, en la societat en general, el paper econòmic o social que puga tindre la dona durant aquestes dècades dels anys 50, i 60 i 70, tot i que va canviant gràcies a l'aperturisme i es va, modernitzant un poc. No obstant això, és de veres que els perfils tècnics i professionals de les dones estan molt marcats. Normalment s'associen a economies sempre associades a la confecció, al tèxtil, en la zona en la que estem sempre vinculades a les economies i indústries tradicionals com la patxoleria, la ceràmica, la pintura, els ventalls en Aldaia, Manises, Quart, són zones que tradicionalment eren zones terrisseres i la dona ha sigut una mà d'obra essencial en la pintura a mà de tota la vaixella i tot el que són les ceràmiques tradicionals. Yo no quería tener 4 hijos, yo fui muchas veces al médico a que me recetara las pastillas anticonceptivas y me dijo que mientras que no tuviera 4 hijos, que no me las iba a dar, y no me las dio hasta que no tuve 4 hijos. Ahora yo veo a la juventud y la admiro, le admiro porque han delimitado sus tareas, es decir, yo estoy trabajando, tú estás trabajando, tenemos un hijo, pues tú vas a encargarte de esto, yo me encargo del otro y de lo de más allá. Y el ocio lo compartimos también. Tenemos que hablar más entre nosotras, las mujeres tenemos que hablar más. La mujer de mi generación le da mucha vergüenza hablar de sexo, mucha vergüenza hablar de miedos, de complejos. Y yo cada día soy, cuanto más vieja, más descarada y más... hay que decir que estamos aquí. Y es una alegría que hayamos cambiado tanto, y yo soy súper feliz de que mi hija pues hoy en día pues sea una chica como es, que haya podido estudiar, igual que mi hijo, porque yo para eso me he sacrificado, para que ellos estudien y sean pues lo que yo no he sido y sepan lo que yo no sabía. Yo creo que mis nietas, que tengo 2 nietas también, niñas, se encontrarán una sociedad mejor para ellas. Yo creo que sí. Y eso me alegra mucho. Sé que yo seguramente no lo veré, pero me iré con el convencimiento de que mis nietas tendrán una vida reconocida su categoria com a persona, sea mujer o sea hombre. I dins d'aquest context són aquestes grans mares, iaies que tenim avui en dia, que han sigut estoiques, que han sabut cosir aquesta Espanya tan difícil i que ens posaven aquests berenars tan meravellosos de les tasses de llet en les miguetes de pa o fer-te un bocata de llet condensada en cacau espolsat. Han sigut grans supervivents i jo diria víctimes cròniques de lo que és una dictadura militar i que malauradament i que afortunadament han sigut les grans supervivents i les grans resistents, han tingut una capacitat de resiliència i de rebeldia també moltes vegades, no? Que a vegades en silenci, en aquest gran exili interior que han patit moltíssimes dones al llarg de totes aquestes dècades, han fructificat en el que avui en dia són els nostres pobles i les nostres societats. Volviendo atrás la cabeza, lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar.
con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sabe, yo soy esa. Si mis padres, en vez de tomar la decisión que tomaron de venirse aquí por mediación de mi tía, hubieran decidido quedarse allí por circunstancias, pues mi vida no hubiera sido la que soy, no. Mi vida hubiera sido totalmente diferente si yo ahora, en vez de tener 73 años, tuviera 40. Mi vida sería totalmente diferente. A lo mejor hubiera hecho muchas de las cosas que he hecho, pero todas no. La única felicidad que yo he tenido y tengo son mis hijos. Yo no tengo otra alegría nada más que cuando los veo que entra uno, que entra el otro, que se llena la mesa y a lo mejor hay 25, 30 las mesas aquí y yo me pongo ahí y hago así y digo, ¿todo esto es mío? Esa es mi felicidad. Yo no cambio absolutamente nada, porque conocí un hombre formidable y tengo unos hijos que que llaman la atención y no cambiaría nada cambiaría. Soy totalmente feliz. Mi día a día ahora es, estoy en mi casa, me voy a la cuartilla, he ido a esto, ya te he dicho, he pintado todos los cuadros que ves en mi casa, los he pintado yo y mi marido. Me entretengo cosiendo, haciendo punto, lo que sea, mis manos tienen que estar moviéndose y la cabeza más aún. Ya no se puede dar marcha atrás. Pero bueno, estoy viviendo una etapa de mi vida buena. No me arrepiento de nada. Yo creo que en general he sido feliz. Sí, me siento feliz porque tengo unos hijos que son muy buena gente, tengo un marido que es buena gente, luego tengo mi yerno que también es muy buena gente y no, en general soy feliz, he sido feliz criando a mis nietos. Yo creo que soy fuerte, pero también tengo mis momentos débiles, también. Y no saber por dónde me voy a ir. ¿Qué hago? Esto lo puedo yo llevar, lo podré llevar, no podré. Y tengo también mis debilidades, como cada persona. Fuerte, pues sí, soy fuerte. Ella ha vivido su vida como mejor ha podido, ella nos ha dado todo y se ha encargado que una infancia que podía haber sido en otra circunstancia súper triste, ella se ha encargado de que ha sido... hombre, teníamos esas carencias, pero no nos dábamos cuenta. Nosotros llegábamos la noche, y estábamos deseando y le decíamos, mamá, cierra la ventana y enciende la luz, que se haga pronto de noche. ¿Por qué? Porque entonces ella se sentaba con nosotros. Yo no he ido ni a manifestaciones, ni he ido, pero que reconozco que si no se hubieran puesto las mujeres, aquí estoy yo, pues no hubiéramos llegado donde estamos. Que vida sin sentido, solo estoy vivo, me quiero estar junto a ti. No seas mala conmigo, soy comprensivo, hazme un poquito feliz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Mis padres decidieron emigrar a un pueblo de Valencia llamado Quart de Poblet. Esto se lo estaré agradeciendo toda mi vida, por haber elegido ese bonito pueblo para pasar el resto de mi vida, y sus habitantes nos acogieron sin ningún problema, y sobre todo que había mucho trabajo. A veces las amigas que también emigraron sacamos el tema y le pregunto si ellas volverían
a su pueblo y muchas me dicen que sí. Yo personalmente no volvería para vivir a mi pueblo. En Quart de Poblet he formado una bonita familia de lo que me siento muy orgullosa y mis hijos son cuarteros y yo me siento cuartera.